Exhorta a la Iglesia, por David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 5. Lo que cuesta la consagración completa a Dios. La consagración completa a Dios es una manera fácil de perder amigos y ser rechazado. Tome usted en serio los asuntos espirituales, deje todos sus ídolos, vuélvase al Señor de todo corazón y deje que Jesucristo tome posesión de su vida, aparte los ojos de las cosas de este mundo y verá de repente se ha convertido usted en un fanático religioso y está destinado a sufrir el peor rechazo de toda su vida. Cuando usted era tibio, con una forma de piedad sin poder, cuando no era abiertamente pecador ni santo, no era un problema para nadie, ni siquiera para el diablo. Las cosas estaban tranquilas, a usted lo aceptaban, usted era solo un creyente desganado nada más. Un día usted cambió, se entusiasmó por Dios, sintió remordimiento de sus pecados y ya no pudo asistir más a la iglesia sin seriedad. Se arrepintió y se volvió al Señor de todo corazón. Los ídolos se vinieron abajo. Usted empezó a escudriñar la palabra de Dios, dejó de buscar las cosas materiales y se obsesionó con Jesucristo. Entró a un nuevo campo de discernimiento y vio cosas en la iglesia que nunca antes le molestaron. Ahora oye cosas en el púlpito que le quebrantan el corazón. Ve a otros cristianos que transigen como usted lo hacía antes, por eso le duele tanto. Ahora está despierto, arrepentido, quebrantado y contrito de espíritu. Ahora Dios le ha dado una preocupación muy grande por la iglesia. Sus amigos, en vez de alegrarse o comprender, piensan que usted se está volviendo loco. Lo ridiculizan, se burlan y lo llaman fanático. La mano de Dios tocó a Moisés de modo maravilloso y lo despertó en lo concerniente a la esclavitud del pueblo de Dios. La Escritura dice, escuchen, dice, le vino el corazón el visitar a sus hermanos. Moisés estaba tan emocionado por la gran revelación de la liberación que había recibido que corrió a compartirlo con sus hermanos. Y luego la Escritura dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7, 23 y 25. Ahora, Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Estaba consagrado a Dios. No trataba de parecer más santo que los demás. Se movía en Dios, en lo profético. Quería que sus hermanos oyeran y vieran lo que Dios se disponía a hacer. Al contrario, lo rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién crees que eres? Algún día entenderían, pero no entonces. Cuando el Espíritu Santo me despertó hace varios años ya, vi su llamado a la santidad y tomé muy en serio el andar en la verdad. La palabra tomó vida y vi en ella cosas que nunca antes había visto. Quería compartir esta experiencia con todo el mundo. Llamaba a los predicadores por teléfono y les contaba lo que Dios me estaba diciendo. Con muchos que venían a mi oficina, lloraba y les mostraba en la Biblia las verdades gloriosas del rendimiento completo y la pureza del corazón. Pensaba que ellos también las verían y que amarían la palabra y se postrarían conmigo a orar por un nuevo toque de Dios. Al contrario, la mayoría no me prestó atención. Decían cosas como, ¿estás seguro de que no te estás propasando un poco? O eso es un poco pesado para mí. Y mientras más buscaba yo de Dios, menos los veía. Era como si me tiraran agua fría en el rostro. No querían oír. Si esto le ha sucedido a usted desde que Dios lo despertó, no está solo. Quiero mostrarle y advertirle por la palabra de Dios de lo que debe esperar si está decidido a consagrarse por completo a Dios. Puede esperar 3 reacciones. 1. Será rechazado. 2. Será expulsado. 3. Será apedreado. Usted será rechazado.
Jesús advirtió y dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Muéstreme a un creyente convertido en amante y hacedor de la verdad, y les mostraré a alguien a quien toda la iglesia tibia rechazará y perseguirá. Apártese usted del mundo, y ellos se apartarán de usted. Jesucristo tenía muchos seguidores, hasta que el mensaje que predicaba fue considerado demasiado duro y exigente. La multitud amante de milagros oyó su palabra y lo abandonó diciendo: demasiado dura, ¿quién puede recibirla? Cristo se volvió a los 12 y les preguntó: ¿ustedes también se irán? ¿O es mi palabra demasiado dura para ustedes también? Sin embargo, Pedro respondió: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No, Pedro y los 12 no se apartarían de Jesucristo, pues amaban la palabra, la cual la mayoría de la gente llamaba demasiado dura y exigente. Los discípulos amaban la verdad porque producía en ellos valores eternos. Se quedarían con la verdad sin importarles el costo. Este es el asunto que todos los creyentes debemos afrontar en estos postreros días. ¿Evitaremos la verdad que condena, señala el pecado y quita, corrige y destruye los ídolos, que exige el apartar la mirada de lo mundano, de sí mismo y del materialismo? ¿Nos volveremos a la predicación que agrada al oído, blanda, adormecedora y tolerante? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo nos examine y exponga a la luz de la verdad? La verdad libera. Libera de la predicación, pastores y tradiciones muertas y de las doctrinas de demonios. Libera también de las asociaciones que se apartan de la verdad porque no es amable, como dicen. Los amantes y hacedores de la verdad desean acercarse a la luz para que quede expuesto todo lo hecho en secreto. Jesús dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:20 y 21. La verdad genuina siempre expone lo oculto. Cuando Cristo sacó a la luz los pecados ocultos de los judíos religiosos, ellos procuraron matarlo. Jesús dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. Luego dice: ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad. Versículo 40. En Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La palabra de Dios dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:8-12. Hay actualmente multitudes de cristianos que no aman la verdad. Dios dice que la causa es el pecado oculto. Se complacieron en la injusticia, dice la palabra. Los que transigen y aman el placer están en un engaño horrible. Como los judíos de la época de Jesucristo, están convencidos de que creen que son hijos de Dios, pero rechazan con furor toda palabra que exponga sus secretos y codicias más íntimos. Algo diferente de la verdad posee su corazón. No se apegan a la verdad como una perla preciosa. Al contrario, abrigan cierto placer oculto, ídolo o pecado favorito. No olvide que los que lo rechazaron o se apartan de usted a causa de la verdad tienen una razón poderosa. Lo consideran a usted como una amenaza a algo que aprecian. Su vida separada es una acusación a la transigencia y tibieza de ellos. Pablo le escribió a Timoteo y dijo: me abandonaron todos,
los que están en Asia. Segunda de Timoteo 1:15. Ahora, Pablo se había entregado a todas esas mismas personas y les había declarado todo el consejo de Dios. No tenía culpa delante de ellos, era santo e irreprensible. Las iglesias de Asia y sus hijos espirituales lo rechazaban y evitaban. Ahora pregúntese, ¿por qué? Pablo estaba preso y sufría, tenía una aflicción profunda, estaba encadenado como prisionero del Señor. Un nuevo maestro había llegado a ser popular, un maestro que traía un mensaje aceptable de prosperidad. Alejandro el Candelero, como dice él, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro significa que agrada al hombre. Alejandro e Himeneo enseñaban un evangelio falso que agradaba a la carne. Himeneo se llamaba según el Dios de las bodas. Esto representa un evangelio de amor, celebración y agrado a los hombres sin santidad. Pablo los entregó a ambos a Satanás para la destrucción de la carne, para que aprendan a no blasfemar, como dijo él en 1 de Timoteo 1:20. La entrega a Satanás no era para la destrucción de su cuerpo, sino de la doctrina carnal. Era una lección. ¿Cómo podrían aprender si estuvieran muertos? Sus doctrinas negaban todo sufrimiento y tribulaciones. Pablo dijo que hacían zozobrar la fe verdadera al excusar el pecado. No tenían la conciencia pura, hacían naufragar la fe con las enseñanzas agradables a los hombres. Rechazaron a Pablo por lo que consideraban una pérdida de su libertad, lo consideraban como una falta de fe. A su parecer, era el diablo quien tenía preso a Pablo. Si Pablo era tan santo, si predicaba la omnipotencia de Dios, ¿por qué sufría? Ellos se avergonzaban de sus cadenas. Y hay creyentes hoy en día que lo rechazarán a usted, se avergonzarán de usted cuando se encuentre en algún tipo de prueba, tribulación o enfermedad. Lo expulsarán. Jesucristo advirtió y dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Cristo dijo también: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No se sorprendan cuando la iglesia tibia los expulse, porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16:1-3. En pocas palabras, Jesús decía: no se sorprendan cuando la iglesia tibia los expulse. Y la Escritura continúa y dice: porque no conocen al Padre ni a mí. Juan 16, del 1-3. Cristo sanó a un joven ciego de nacimiento, al cual llevaron a la iglesia para que lo interrogaran los fariseos religiosos. Se le habían abierto los ojos y podían ver. Él dijo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. ¿Se regocijaron porque el hombre había recobrado la vista? No. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Juan 9:34. Ese ciego que fue sanado representa al remanente santo, a aquellos cuyos ojos se abren a la santidad de Dios. Adelante, testifiquen como él: habiendo yo sido ciego, ahora veo. Se dará cuenta que lo van a expulsar y dirán: ¿quién te puso como nuestro maestro? Si se propone entregarse del todo a Cristo, debe estar preparado a sufrir afrentas por Él. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Salmo 69, del 7-9. Esto habla principalmente de los sufrimientos de Cristo, pero como Él estuvo en este mundo, nosotros también. Si lo persiguieron y afrentaron, harán lo mismo a todos los que mueran a sí mismos. ¿Quién afrentó a Cristo? ¿Quién lo avergonzó y despreció su nombre? La multitud eclesiástica centrada en el hombre. La expulsión a los creyentes piadosos es el favor mayor que una iglesia centrada en el hombre podría hacerles.
Algunos creyentes dicen, mi iglesia está muerta, no me gusta lo que pasa, pero Dios me puso allí, me quedaré y trataré de cambiar las cosas. Eso puede ser peligroso y contrario a las Escrituras. Tenemos que salir de todo lo que sea Babilonia. También puede ser que la tradición lo retenga a usted. Y quizás usted no esté tan listo para ir hasta lo último con Dios como pensaba. Sus viejos amigos lo retienen. Pablo iba a la sinagoga donde quiera que fuera, como acostumbraba. Hechos 17:2. Les predicó a esos feligreses ciegos, refiriéndose a Isaías y diciendo, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hechos 13:41. Pablo se esforzaba mucho en persuadirlas con la esperanza de que oyeran, pero al fin oyó la profecía de Isaías que retumbaba en su alma. De ninguna manera creerán, aunque te quedes con ellos y la declares. Ponga atención a esta advertencia en este pasaje. Haga como Pablo y salga. Él y sus acompañantes se fueron sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Hechos 13:51. Pablo les dijo a esos judíos religiosos, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Si usted está en una congregación o iglesia que ha oído y desechado la verdad, salga de ella. Apártese, porque si no, sus hijos se pueden descarriar. No diga, pues mis hijos tienen amigos allí. Sí, y pueden crecer todos sin convicción de pecado por falta de poder o de la presencia de Dios. Usted no va a cambiar nada, de ninguna manera. Sin embargo, ellos lo pueden cambiar a usted. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada. Salid en medio de ellos, apartaos y sed limpios, entonces os recibiré. Usted será apedreado. La mayoría lo apedreará. Y apedreaban a Esteban, dice la Escritura, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Ahora, ¿quién apedreó a Esteban? El concilio religioso más prestigioso de entonces. Le trajeron al concilio, dice Hechos 6:12. Era un hombre solo contra la multitud. Vemos aquí a un hombre que tiene los ojos puestos en Jesús, sin embargo lo odian. Escuche el odio de aquellos clérigos y fanáticos religiosos. Hechos 7:54 dice, crujían los dientes contra él. Versículo 57, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué tenía ese justo que enojaba tanto a las multitudes religiosas? Predicaba la verdad que los cortaba hasta el corazón. Él dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 51. Recibisteis la ley, dijo él, y no la guardasteis. Versículo 53. Él tenía que predicar la verdad. Ellos tenían el corazón todavía apegado al mundo, atado por la codicia. Sabían cuál era la ley de Dios, pero no querían obedecerla. Crucificaron a Cristo. La espada de dos filos de la verdad les había penetrado hasta lo más profundo del corazón. Pero fue el testimonio de un cielo abierto lo que causó la ira contra Esteban. La Escritura dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetían a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Hechos 7:55 al 58. Esteban sacó a luz la mezcla de religiones y el doble ánimo. La palabra dice, entonces hicieron un becerro y sacrificaron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, ¿llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán?
figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Hechos 7:41 al 43. En esta edad de gracia, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio delante de Dios. Si uno odia a alguien, ya es un homicida. Y si le dicen a usted palabras crueles por haberse entregado del todo a Dios, lo apedrean. Los labios del necio, como dice la palabra, traen contienda, y su boca los azotes llama. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 18, 6 y 8. Salmo 64:3 dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Jesucristo enseñó una parábola de un hombre de familia que tenía una viña arrendada y envió a sus siervos por el fruto al tiempo de la cosecha. Mateo 21:35 nos cuenta y dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Así es todavía. Dios ha enviado a sus siervos santos a recoger el fruto de su viña, pero solo encuentran ataques verbales, muerte por el odio y lapidación con palabras insultantes. Tenemos una compañía de Estebanes en la actualidad que pueden decir: vemos los cielos abiertos. Esta visión clara de Jesucristo, esa palabra cortante de verdad, es lo que provoca la ira de los incircuncisos de corazón. Los israelitas trataron de apedrear a Josué y Caleb por su invitación a consagrarse del todo a Dios. 10 espías desanimaban al pueblo de Dios diciendo: oh, no podemos ir hasta el fin, hay demasiados gigantes, demasiados muros altos. Entonces Caleb dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Ellos dijeron: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Números 14:4. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Números 14, del 6 al 10. En esta historia no me preocupan Josué y Caleb, pues Dios estaba con ellos. Me preocupa ese pueblo de Dios que rechina los dientes y recoge piedras. ¿Por qué una invitación a la obediencia produjo tal reacción en ellos? Examine usted la invitación. Estoy convencido de que cuando un ídolo o la codicia cautivan el corazón, la incredulidad se apodera de él. La transigencia y la incredulidad van de la mano. Entonces toda predicación contra la transigencia los irrita y terminan luchando contra Dios mientras confiesan a ciegas su nombre. Una advertencia. ¿Cómo debe reaccionar el justo cuando lo rechacen, expulsen o apedreen? Jesucristo reaccionó como un cordero y no abrió su boca. No pida que llueva fuego del cielo sobre los que abusan de usted. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, dijo Pablo en 1 Corintios 4:12. Ore por los que lo usan de manera maliciosa. No me ocupo de profetas egoístas y arrogantes que se defienden, amenazan o lanzan maldiciones por todas partes. Cuando Simeí le lanzaba piedras a David desde una colina en su huida de Jerusalén, y Absalón, el capitán del ejército, dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? David respondió: dejadlo que maldiga. Quizá me dará Jehová
bien por sus maldiciones de hoy. Segunda de Samuel 16:6, 9, 11 y 12. Moisés subió hasta la cumbre de la montaña a encontrarse con Dios y su rostro resplandecía. Y aunque todos los otros podían verlo, tanto que él tuvo que ponerse un velo sobre su rostro, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Éxodo 34:29. No estaba consciente del reflejo de la santidad de Dios sobre él. Como Esteban, Moisés tampoco hacía ostentación de su toque de Dios. No se daban ínfulas de profeta, no amenazaban ni hablaban de revelaciones nuevas o especiales. No ponían el rostro solemne ni hacían despliegue de piedad falsa. La humildad es una característica de un alma que depende completamente de Cristo. No existe el orgullo espiritual ni la exclusividad. La recompensa de la entrega completa. ¿Cuál es la recompensa? La presencia de Cristo con uno. Hay muchas otras recompensas a la completa consagración, pero menciono solo una porque es todo lo que necesitaremos siempre. Pablo fue encarcelado en una fortaleza en Jerusalén mientras todo el sistema religioso procuraba su muerte. La iglesia estaba alborotada. Lo acusaban de profanar el lugar santo y de predicar doctrinas falsas. Aún los soldados temían que la gente despedazara a Pablo, de modo que lo tomaron por la fuerza y lo encarcelaron en un castillo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Hechos 23:11. El Señor le habló a Pablo, no un ángel. ¡Y qué mensaje! ¡Ánimo! Todavía falta más. Podemos enfrentarnos a cualquier cosa o persona si sabemos que el Señor está con nosotros. Hemos escuchado el capítulo 5 del libro Exhorta a la Iglesia de David Wilkerson.